Es una situación complicada. A ver, no tenemos por qué defender a nadie, pero es complicada. Ese autobús, por ver el color, sin duda es de una zona rural y es parte como de las denuncias que están realizando la población de zona rural. Porque recordemos que en la zona rural, y más ahí donde te encuentras, hay cantones de Santa Tecla, de La Libertad, donde solamente un autobús sale en la mañana. Y si los pobladores no logran ese autobús, ya no tienen otra opción para llegar a la capital o llegar a Santa Tecla. Entonces es ahí donde la población dice, a ley nos toca viajar de esta manera. Y ahí donde estás, Ili, no me dejarás mentir, te vas a encontrar con bastantes rutas rurales y las vas a ver, pero como dicen popularmente, rebalsando de pasajeros. En realidad, diferente, así como la 152, bueno, hay una 42 que llega hasta la zona de Zaragoza también. Es ahí donde la población dice, mire, pero nosotros que vivimos en un cantón, ¿cómo vamos a hacer para salir? A ley tenemos que ir colgados del autobús. Entonces la situación bien complicada, ¿verdad? Porque quieras o no, existe la necesidad de viajar, pero también existe la necesidad de cumplir al pie de la letra todas las disposiciones de las autoridades, que por cierto, los delegados andan con todo en este momento, porque si te fijaste, Iliana, hasta se aplicó alcohol gel y se lo llevó a la nariz para comprobar que de verdad es alcohol gel, porque también anda aquel rumor que no se está aplicando alcohol gel verdadero, sino una especie de sustancia similar nada más. Pero si te fijas, están verificando la originalidad de alcohol gel y también, por lo que veo, están siendo rigurosos con el estado de las llantas, porque es lo primero que están verificando. Quiere decir que al menos en esta mañana, Ili, van por el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y por el cumplimiento de las normas generales de tránsito, ¿verdad? Así es, bueno, Julio, en ese caso sí están siendo pues bastante rigurosos en solicitar también toda la documentación necesaria. Sabemos que pues ya se han dado estos casos donde motoristas de transporte colectivo andan con licencia vencida o incluso a veces no andan, y entonces es ahí donde se está solicitando todos estos documentos a los motoristas de las diferentes unidades, y también, como tú mencionabas, se está pues verificando las condiciones de cada una de las unidades debido a esta situación que se da de el irrespeto a la normativa de tránsito, y en este caso que también ya se ha mencionado la importancia de que pues se le dé cumplimiento a las medidas de bioseguridad. Si bien ustedes decían hay una necesidad de trasladarse a esta hora, pero también recordemos que esto podría provocar contagios o que nosotros podemos llevar el virus a casa, y es ahí la importancia que si una unidad pues va llena, mejor esperar un poquito más y abordar otra, o si tanta prisa llevan las personas, pues mejor madrugar, porque en este caso es ahí donde sí puede ser bastante peligroso viajar de esta forma, donde se pueda tener pues este riesgo de que sabemos que puede ir una persona en la unidad de transporte colectivo que quizás es asintomática, pero que de igual forma tiene pues esa capacidad, por así decirlo, de contagiar a varias de las que van dentro de esta unidad, sobre todo si tenemos este tipo de aglomeraciones. De mi parte, nada más para terminar, no van a bajar a las personas. Digo, ahí está la autoridad, está la policía, está la gente del viceministerio, en plena cuarentena y en plena pandemia, ¿te acordás? Bueno, no puedo decir plena pandemia porque la pandemia sigue, y ahora más galopante incluso que en meses del año pasado. Pero digamos, en plena cuarentena o post cuarentena se bajaban las personas, no podían ir dos en una moto, ¿te acordás? Lo bajaban, no podían ir 4 personas en un vehículo sedán, lo bajaban, no podían ir repletas las unidades. ¿Irán a hacer algo nada más para terminar de mi parte el enlace, Lili, la autoridad? Creo que no nos escuchó, creo que no nos escuchó, Iliana, la pregunta que le hacíamos. Si no van a proceder a bajar a los pasajeros o van a permitir las autoridades que ese bus se vaya así, saturado. Ya tenemos a Dani. Dani, ya vamos a ir contigo en un momento para ver al ministro. Iliana, nada más para cerrar eso, ¿no van a bajar a las personas de las unidades o van a permitir que los buses circulen así? No tiene referencia. Sí, perdimos referencia, lastimosamente. Dani, adelante, tú nos escuchás. Hola, ¿qué tal?
Buenos días, compañeros y amigos televidentes. Quiero mostrarles parte también del panorama que se está viviendo a esta hora de la mañana desde este punto importante que quiero agregarles. Y es que el Ministerio de Salud pretende verificar protocolos de bioseguridad en el transporte público en el lugar de la parada de buses contiguo a la Unidad de Salud Barrios, justamente sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo. Y es que en este momento ya estamos esperando a que el ministro de Salud, Francisco Alaví, pueda acercarse y pueda también llevar a cabo que se esté llevando la verificación necesaria de las medidas de bioseguridad importantes que deben aplicarse en el transporte público. Además, cabe mencionar que en parte de estas imágenes sobre lo que se está viviendo en las paradas de buses con respecto a cómo se está abordando la situación del transporte público. Necesario medida y necesario que se esté verificando y para las autoridades también es muy importante este tipo de medidas en el transporte público, donde así se estaría evitando más incrementos de la COVID-19 en la población. Es por ello que las autoridades han tenido previsto a poder mantener esta verificación, que ya en breves minutos el ministro Francisco Alaví vendrá de camino, ya nos están avisando en este momento, y quien él dará a conocer algunas palabras con respecto a cómo deben de ir y cómo debe de manejarse la situación de la pandemia en el transporte público. Sin embargo, observamos acá un autobús ruta que conduce desde el sentido Santa Tecla hacia el centro de San Salvador. Observamos que algunos van bastante llenos, otros personas que incluso van parados. Sin embargo, esta situación es preocupante ante la situación de los casos de COVID-19. Es por eso que las autoridades han tenido previsto a poder ubicarse justamente contigua a la Unidad de Salud Barrios sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo, para tratar la manera de hacer conciencia también a los conductores y también a los pasajeros de cómo tiene que ir o cómo tiene que tomar en cuenta las medidas de bioseguridad, aplicarse alcohol gel, usar su mascarilla, y si usted puede también guardar la distancia en estos puntos que son puntos estratégicos donde el COVID-19 puede incrementarse. Y esto, para evitar esta situación, las autoridades tienen previsto poder llevar la verificación para recomendar sobre estas medidas de bioseguridad, compañeros. Dani, mira, y va para el mensaje para Ileana también, ojalá nos esté escuchando en el monitoreo, y si no, pues ya vamos a, porque teníamos la triple señal. Al final, el bus que estábamos viendo, donde estaba Lili, se fue, no multaron al motorista, no multaron la unidad, no bajaron a nadie, es decir, entonces, están verificando que las unidades van llenas y van rebalsándose, eso, porque no vimos una acción. Ahora va a ser interesante, sabemos que habrá un plan y la autoridad tiene un plan. Sabemos también que tú vas a estar cerca del ministro de Obras Públicas, Lili va a estar cerca, del ministro de Salud, Lili va a estar cerca del ministro, ya llegó, a preguntarles qué se va a hacer con estas unidades. ¿Se va a permitir que sigan transportando pasajeros repletos o se va a comenzar a partir de hoy a hacer algo, sino a partir de cuándo? Nada más, Dani, ya tenés ahí la señal. Sí, compañeros, en este momento intentaremos hacer alguna pregunta al ministro de Salud, quien dará a conocer en breves segundos algunas declaraciones con respecto a cómo se estarán llevando a cabo las medidas y qué nuevos reglamentos se estará aplicando esto a los conductores y también a las personas que circulan sobre este lugar. Vamos a acercarnos lo más que podamos para poder escuchar las declaraciones del ministro de Salud, Francisco Alaví. Vamos a ver en este momento al ministro de Salud, Francisco Alaví. Muy buenos días. Nos encontramos realizando la verificación en diferentes paradas del transporte público. Sabemos que una de las maneras en la cual la población es más fácil la movilización a lo largo del día a día en el territorio, pues son el transporte colectivo, y es bien interesante el ver cómo la mayor parte de la población está cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Es muy importante también reconocer que dependiendo de la hora y dependiendo específicamente de la cantidad o el horario específicamente
cercano a las horas de trabajo, pues también se generan las aglomeraciones. Es por eso que le pedimos a la población salvadoreña que, si bien es cierto, se está cumpliendo todo el protocolo de bioseguridad, en ese momento crítico en el cual pues, se da la hora cercana a la entrada de trabajo, pues, tratemos de disminuir esas aglomeraciones que suceden en el transporte público. Se le está exigiendo a todos los transportistas que nos garanticen el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, la debida proceso de desinfección de las diferentes unidades de transporte público, el tener el alcohol gel, el tener el lavado de manos, que son fundamentales, que de alguna manera deben de estar cumpliendo, y sobre todo que se tenga en cuenta que ante esta situación sanitaria tan importante como el COVID-19 hay que seguir guardando todas las medidas de bioseguridad, pero sobre todo también hay que practicar las estrategias que se han demostrado ser efectivas. ¿Cuáles son las estrategias? Pues por supuesto, la primera de ellas es la vacunación ante el COVID-19 y la segunda, pues, ese trabajo sinérgico que hace el protocolo de bioseguridad y la estrategia de vacunación. Vamos a seguir insistiendo a lo largo de las semanas del tiempo a la población para que de esta manera podamos disminuir al máximo los casos, pero sobre todo para que la población esté protegida ante el COVID-19. Pasamos la ronda de preguntas. Bonito Santos, ministro, ¿qué procedería en caso de que los transportistas lleven aglomeradas las unidades del transporte? Ya existe todo un análisis por parte del Viceministerio de Transporte, hay una división del Viceministerio de Transporte que está en la Policía Nacional Civil, que están tomando las acciones correspondientes en base al marco legal y la normativa, para que de esta manera pues las unidades del transporte público y específicamente los transportistas pues puedan tener ese control o puedan garantizarle a los usuarios esa protección o esa disminución de la posibilidad del COVID-19. Hay que recordar una parte fundamental, y es que cada uno de los salvadoreños también tiene una responsabilidad, y eso hace que de alguna manera seamos muy prudentes a la hora de utilizar. Definitivamente, como repito, el transporte colectivo representa el 80% probablemente de la manera de transporte de los salvadoreños, pero también tenemos que tomar medidas importantes como lo son el utilizar una mascarilla, el tomar las medidas, el lavado de manos, y tener en cuenta también que si la unidad del transporte colectivo va demasiado saturada, es muy importante que podamos de alguna manera tomar otra medida para transportar. Ministro, en otro tema, quisiéramos que nos actualizara y nos diera un balance respecto a la vacunación móvil que se llevó a cabo ya por segundo día consecutivo. Sí, se tiene por segundo día consecutivo los centros de vacunación móvil muy importantes, se ha tenido un resultado favorable, empezamos con una cantidad de cerca de 5% aplicadas en las 23 iniciales centros de vacunación. El día de ayer se estaban completando 29 centros de vacunación, y la meta es seguir ampliando estos centros de vacunación para que se tenga la cobertura a nivel de todo el territorio. Cada día estos centros de vacunación móviles se están desplazando a diferentes zonas del territorio. Han sido anunciados por parte tanto del Ministerio de Salud como por parte del presidente de la República, con lo cual definitivamente lo que se busca es facilitarle a la población, a esa población que en este momento está en todo el territorio y que por alguna razón no ha tenido la facilidad, por alguna razón no ha tenido la vacunación, para que tenga todo lo necesario y de esta manera se pueda proteger ante el COVID-19. Vamos a seguir ampliando las estrategias en el marco de la vacunación, porque consideramos y porque la evidencia científica lo menciona, que es la estrategia más importante para poder ganar la batalla del COVID-19. ¿Cuántas dosis se colocaron el día de ayer? El día de ayer se superaron ya cerca de las 6.000, 7.000 dosis aplicadas solo en los centros de móviles, pero a eso debemos sumarle también el programa regular o la estrategia inicial de vacunación ante el COVID-19, que son los 160 puntos de vacunación, los 3 autoservicios y el megacentro de vacunación. Realizamos con Dani Guarita de Canal 12. Ministro, ¿se seguirá haciendo o llevando a cabo este tipo de verificación en el transporte público durante la semana? Hay varias paradas. Evidentemente hay paradas del transporte colectivo que tienen mayor afluencia por parte de la población. Hay horarios en los cuales hay mayor afluencia por parte de la población, y es ahí donde hay que tener el enfoque. Son dos abordajes. Uno es la recomendación a la población que hace uso del transporte colectivo, que repito es el 80% de la manera del transporte de la población, y segundo, el abordaje de los empresarios, de los transportistas, en los cuales deben de garantizar que se cuenten todas las medidas de seguridad que tiene la normativa por parte del Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Transporte y por
Bien, vamos a trasladar la señal ahora. Dejamos al ministro de Salud y a Dani un rato donde está Ileana Leiva. Lili, adelante con la señal. Ya entendemos que está el ministro de Obras Públicas ahí también. Usuarios en el transporte público, prácticamente en horario de la mañana y principalmente en horario de la tarde. Y una de las cosas que veíamos es que se tienen que incrementar la cantidad de unidades que están circulando para poder atender toda la demanda de usuarios que hay en diferentes sectores. Entonces, vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para poder monitorear diferentes paradas de buses, diferentes terminales y diferentes sectores para garantizar que se estén cumpliendo todas las medidas de seguridad, como el uso de mascarilla, distanciamiento social, no sobrepasar la capacidad de personas que pueden transportar una unidad de transporte público a nivel nacional para poder evitar los contagios que se puedan dar de coronavirus. Todo este esfuerzo se está realizando en conjunto, como mencioné, con el Ministerio de Salud para poder salvaguardar la vida de la población, que es lo más importante sobre todas las cosas. Muy bien, vamos a iniciar con la ronda de preguntas con Isabel Ramos de Canal 10. Buenos días, ministro. ¿Cuáles serán las medidas que se tomarán con los transportistas que no acatan estas medidas? Bueno, en caso de no acatar las disposiciones que ha puesto el Viceministerio de Transporte y también las medidas de bioseguridad de parte del Ministerio de Salud, obviamente nos regimos de acuerdo a la ley de tránsito vigente y la ley de transporte vigente. Esto lo que nos dice es que las unidades de transporte público no pueden sobrepasar más de un 15% de personas dentro de las unidades que están abordando en el transporte colectivo. En caso que alguna unidad infrinja esta medida, nosotros vamos a tomar diferentes medidas. La primera es colocar una infracción, que es la máxima penalidad que podemos poner, que es de 57.14. En segundo lugar, en caso de no acatar esta disposición, pues nosotros vamos a tener que tomar las disposiciones de incluso poder realizar un decomiso hasta de la unidad. Obviamente no queremos llegar hasta esa instancia, pero para nosotros lo más importante siempre es la vida de la población, más en este momento de pandemia, además de que incluso cuando no había pandemia, los motoristas y los transportistas no estaban autorizados para poder sobrepasar la cantidad de unidades que están transportando. Entonces queremos que el servicio sea mejor, que sea más eficiente, que sea de mejor calidad, pero que también a la vez se estén respetando todas las medidas de bioseguridad que son sumamente necesarias poderse acatar para proteger la vida de cada uno de los usuarios que están abordando cada una de las unidades de transporte. Tatiana Arevalo, TCS Noticias. Ministro, para TCS Noticias, ¿se tiene considerado solicitar la cartilla de vacunación a todas las personas que hagan uso del transporte público? Todas las medidas que se disponen por parte del Viceministerio de Transporte siempre dependen del Ministerio de Salud. En este momento no hay una disposición de parte del Ministerio de Salud para este tipo de medidas. Entonces, en este caso, en este momento no se va a pedir, todo va a depender de acuerdo a las disposiciones que dicta el Ministerio de Salud, quien es el ente rector de todas las medidas sanitarias. Lo que sí estamos tratando de garantizar es el distanciamiento social, el uso de mascarilla, el hecho de no tener aglomeración adentro de las unidades, que eso es sumamente importante para evitar contagios. Y otras medidas que se deben de tomar también al estar adentro de la unidad, como por ejemplo no comer, porque obviamente tenemos que quitarnos la mascarilla al comer y eso puede generar una exposición del virus. Entonces tenemos que tratar de garantizar en la medida de lo posible que se cumplan todas estas medidas para poder proteger la vida de cada uno de los salvadoreños, que es lo más importante para el gobierno del presidente Nayib Bukele. Nicole Menéndez, Diario El Salvador. Buenos días, me gustaría conocer si van a seguir con las inspecciones y también si se están realizando en el interior del país. Sí, bueno, es más, incluso las inspecciones las vamos a intensificar. Tenemos diferentes controles en diferentes carreteras, más de 1000 controles aproximadamente. Antes teníamos cerca de 300 controles vehiculares y ahora lo vamos a incrementar a cerca de 1000. ¿Por qué? Porque lo más importante para nosotros es la vida de la población salvadoreña y tenemos que garantizar que al abordar cada una de las unidades de transporte público en una terminal, en una parada de buses o en cualquier otro sector, que de igual manera las personas que están adentro de las unidades de transporte puedan tomar todas las medidas de bioseguridad, como el uso de la mascarilla, alcohol gel, distanciamiento social. El hecho de no aglomerar personas adentro de la unidad es sumamente importante para evitar el riesgo y la exposición del contagio de esta enfermedad que sabemos que es altamente contagiosa y que de alguna manera tiene un alto grado de letalidad. Entonces por eso es más necesario
poder incrementar los controles vehiculares, incrementar la cantidad de personas que tenemos, que no solo es el Viceministerio de Transporte y la Policía de Tránsito, sino que también diferentes personas del Ministerio de Salud que también se suman a esta tarea para poder monitorear y garantizar que se cumplan cada una de las medidas. Vamos a estar en el oriente, en el occidente, en la zona central, paracentral, en la zona norte, en todo el país, para poder garantizar que estas medidas se estén respetando y se estén cumpliendo. Ileana Leiva, Canal 12. Buenos días, ministro. Me gustaría saber si tiene un reporte de cómo avanzan el estudio del proyecto de las reformas a la ley de tránsito y también si nos puede compartir las estadísticas de los accidentes. Sí, bueno, con respecto a las reformas de la ley de tránsito y de transporte, ya la Asamblea Legislativa está dándole celeridad a este tema. De hecho, ellos tienen incluso algunas observaciones de acuerdo a las diferentes personas que han asistido a la Comisión de Obras Públicas, principalmente los usuarios, el sector transporte, tanto transporte colectivo como taxis, mototaxis, entre otros tipos de sistemas de transporte que han llegado y que han dado sus opiniones, algo que nunca habíamos visto. ¿Cuántas veces se ha discutido una ley de tránsito y una ley de transporte con los usuarios, con la población, que es los mayores beneficiarios? Cerca del 70% de la población es quien usa el transporte público a nivel nacional y ahora está siendo escuchado. Entonces, luego de todas estas actividades, pues nosotros esperamos incluso según lo que nos han mencionado, nos van a citar tanto al viceministro de Transporte como a mi persona para poder abordar ya los últimos temas de cómo va a quedar al final el decreto final para poder hacer esta modificación de la ley de tránsito y la ley de transporte, pero está avanzando y esperamos que muy pronto pueda ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Con respecto al tema de la accidentabilidad vial, pues en este momento nosotros hemos tenido, por ejemplo, si nosotros comparamos los datos del año 2021 versus el año 2019, porque no lo podemos comparar con el año 2020 porque tuvimos restricciones de circulación y eso de alguna manera nos altera los datos estadísticos. Pero si lo comparamos directamente con el año 2019, hemos tenido una reducción sustancial en términos de accidentes viales. Por ejemplo, nosotros en el año 2021, ahorita se tienen 756 accidentes menos en diferentes carreteras, es decir, tenemos 756 accidentes menos con respecto al año 2019. Eso suma en porcentajes en un menos 5.1% de accidentes viales con respecto al año 2019. También los lesionados por los accidentes tenemos 177 menos. Eso es un menos 2.2%. También en términos de fallecidos tenemos una reducción en este momento que es un 3.3% menos, que al final son 33 personas fallecidas menos que tenemos con respecto al año 2019. Y con respecto a los detenidos peligrosos, pues estamos trabajando para poder monitorear en diferentes carreteras, hemos incrementado los controles antidoping para poder garantizar la seguridad vial de toda la población salvadoreña que se dirige hacia su lugar de destino, desde su vivienda o desde su lugar de trabajo, y pues queremos garantizar que todos tengan una mayor seguridad vial, reducir la cantidad de accidentes viales. Sabemos que se han hecho ciertos esfuerzos, pero no es suficiente. Tenemos que seguir mejorando y por eso es que hay una serie de reformas que están en la Asamblea Legislativa, hay una serie de actividades que va a realizar el Viceministerio de Transporte para concientizar a la población, para poder garantizar que en las diferentes vías a nivel nacional se puedan reducir la cantidad de accidentes. Yo quiero mencionar algo importante y es que si nosotros comparamos el año 2019 versus el año 2021, ahora tenemos 12% de vehículos menos, es decir, el parque vehicular se incrementó en un 12%. Y a pesar de ese incremento del parque vehicular, tenemos un menos 5.1% de accidentes menos. Es decir, a pesar que hay más autos, tenemos menos accidentes viales. Así finalizamos la conferencia, los invitamos a que... Bueno, ahí están las declaraciones entonces. No hay Ileana Leiva, disposición. gracias. No hay y se rigen por lo que ya existe. No sé si todavía habrá acceso al ministro de Salud en la otra señal y bueno, ya se fue porque
Es interesante saber si hay planes o están pensando también en prorrogar el decreto que está vigente y que vence el 10 de octubre. Ahí vencen los 90 días, ¿verdad? El 10 de octubre, yo agarré el calendario y se lo suma, vence el 10 de octubre. El 13 de octubre, miércoles, en el Estadio Cuscatlán, viene México para jugar contra El Salvador. Y se está hablando que los partidos de fútbol pueden haber sido una causa del estallido de los contagios. Ahí está esa pregunta en el aire también. ¿Se va a prorrogar o se está pensando? Y era el ministro de Salud, porque es iniciativa del Ministerio de Salud, llevarlo a la Asamblea para que la Asamblea lo apruebe. Y viene este evento deportivo. ¿Qué medidas se va a tomar? ¿Vamos a ver otra vez el estadio lleno o no? Incluso el 7 de octubre que se juega contra Panamá. Hay que hacer pausa, Julio. Yo lo único que sé que en redes sociales salió que las entradas ya estaban agotadas. Y también nos estaban... Eso? Sí, que hay... Y nos están mandando saludos también, ¿verdad? No, fíjense que el tema del transporte colectivo ha generado debate acá en redes sociales. Voy a leer, Carito, rapidito unos. Por ejemplo, la fanpage, de hecho. Tony Reyes, ¿perdón? En la transmisión en vivo que tenemos. Sí, en la transmisión en vivo en redes sociales, por ejemplo, Tony Serrano dice, las personas viendo que el bus ya va al tope, aún se suben. Multas también para esas personas. Acá hay otra persona que dice, yo viajé la segunda quincena en el transporte público y me infecté. Esto en Santa Ana. Hacen que las personas lleguen tarde al trabajo. Otra opinión. ¿De qué sirve que hagan esto si la gente va en los buses como sardinas y propagando el COVID-19? Claro. Otros dicen solo quieren salir en la televisión. Otros dicen importante que se cumplan esas medidas, continúen así. Otras personas dicen para los que tienen vehículos es fácil, para quienes no tienen vehículos se les dificulta transportarse en autobuses. Bueno, parte de los comentarios que nos han dejado en nuestra transmisión vía Facebook. Nosotros vamos a pausa comercial, ya regresamos con más noticias.